Hace unos días leía este titular en la prensa. El sistema solar se desintegrará totalmente antes de lo que se pensaba. Bueno, si te quedaste en el titular seguramente vas a pasar un mal día. Pero arrancamos desde una noticia que sale publicada en una revista científica. Estos son astrónomos de 3 universidades de Estados Unidos quienes han publicado un artículo en el cual exponen sus nuevos cálculos acerca del sistema solar. En 1999, los astrónomos dijeron que el sistema solar se desmoronaría lentamente durante un periodo de al menos 1 trillón de años. Es una cifra brutal. Basándose en el tiempo que tardarían las resonancias orbitales de Júpiter y Saturno en desacoplar a Urano. No obstante, este equipo de científicos asegura ahora que este cálculo omitió algunas influencias importantes que podrían alterar el sistema solar bastante tiempo antes del que se había previsto. Según se explica en su artículo, en unos 5.000 millones de años el Sol se convertirá primero en una estrella gigante roja que atrapará a Mercurio, Venus y la Tierra. A continuación va a expulsar casi la mitad de su masa al espacio y la enana blanca que quede, lo restante, será un 54% de la masa del Sol actual. Evidentemente, al perder masa también se va a alterar el control gravitacional del Sol sobre los planetas restantes, es decir, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero no queda la cosa ahí, sino que 30.000 millones de años después, estas perturbaciones estelares van a crear un caos en las órbitas de los planetas que, excepto uno, van a pasar a convertirse en planetas rebeldes, vagando por la galaxia. Pero es que todavía no acaba ahí la cosa. Este último planeta, el único que queda solitario, va a permanecer orbitando durante otros 50.000 millones de años. Pero con el tiempo se va a ver también influenciado por la gravedad de otras estrellas y se saldrá finalmente de la órbita del Sol. En última instancia, señalan los autores de este artículo, después de que el Sol se convierta en una enana blanca, el sistema solar ya no existirá. Es decir, que de 1 trillón de años, como si fuera pasado mañana, vamos a pasar a 85.000 millones de años. Esta noticia, unida a otras que continuamente se publican en la prensa, la caída de meteoritos, asteroides, las supuestas invasiones extraterrestres, etcétera, etcétera, encuentra mucho oído y muchos ojos que quieren percibir como el final de estos tiempos. El mundo está perdiendo ser controlado y por tanto ya no hay nada que pueda evitar una catástrofe final. Bueno, en cierta ocasión, Lutero y Melanchthon, su amigo y compañero de estudios teológicos, estaban decidiendo qué hacer con el día, en qué gastar la jornada laboral. Entonces Felipe Melanchthon, dijo a Lutero: tú y yo vamos a hablar hoy del gobierno del universo. Pero Lutero contestó a Melanchthon: hoy tú y yo vamos a hablar de cosas sin importancia cuando nos vayamos a pescar y vamos a dejarle a Dios el gobierno del universo. Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos. Me gozo muchísimo en estar aquí compartiendo con vosotros la palabra, este ministerio que por un tiempo había dejado por causa ya sabida de la pandemia. Y me gozo porque sé que detrás de la pantalla está el pueblo de Dios de vida abundante. Y aunque no veo vuestros rostros, sí os tengo en el corazón. Y espero que así sea por muchos años. Dice así el profeta Isaías, capítulo 6, 1 al 3. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos,
llena está toda la tierra de su gloria. Como habéis visto, el tema del mensaje de esta mañana es Dios está en su trono. Dios está en su trono. Dios sigue estando en su trono porque el trono de Dios nunca ha estado desocupado. Ahora bien, es cierto que desde que comenzó esta pandemia, el mundo ha caminado inseguro y a merced de las noticias que a día de hoy continúan llegando a nosotros. Los contagios y las muertes se han multiplicado y ya son millones los que han pasado por las manos del COVID-19, dejando atrás muchos fallecidos y bastantes afectados, muchísimos de ellos gravísimos, incluso van a pasar toda una vida trayendo secuelas de este bichito tan pequeño que apenas se nota. A eso hay que añadirle, evidentemente, cómo las economías estatales, empresariales, autónomas están siendo destruidas, cómo esto está causando millones de desempleados y cómo las colas del hambre se multiplican por doquier en todas partes del mundo. Quizás menos en Occidente, pero mucho más en países que, para colmo de desgracia, les ha tocado también lidiar con el COVID-19. Esto ha traído también muchísimas depresiones y muchísimas paranoias. Leo una noticia tomada de la prensa del día 26 del pasado mes, y dice esta noticia que la fatiga emocional está afectando al 60% de la población europea. En España, el 40% de las personas presentan síntomas graves de depresión, como falta de interés, desesperanza o decaimiento. Y esto está dicho por el Consejo General de Psicología de España. Hay un aumento de casos de apatía y de desconfianza. Del miedo y la resignación en la primavera, hemos pasado a la fatiga y cierto descuido en las medidas impuestas en otoño. La incertidumbre acumulada genera cansancio, genera pena, genera frustración, genera mucho desánimo, además de una desconfianza progresiva en las autoridades políticas y quizás también sanitarias. Ahora, esto está ocurriendo en el mundo y pensamos, bueno, ¿y qué de los cristianos? ¿Qué de nosotros? Los cristianos también estamos experimentando los efectos destructivos de esta plaga, quedando algunos en el camino, llegando a pensar por momentos que el control ha desaparecido y que estamos a expensas de un amo extraño y mortal que no distingue de raza ni de religión. Incluso es posible que hayamos pensado si realmente Dios está al control y que de estar al control nos estemos cuestionando incluso su forma de hacer las cosas o dejar que otros, sus enemigos, en este caso, las hagan por Él. A esto se le une una cierta psicosis sobre la inminente venida del personaje maléfico que anuncian las Escrituras, con su marca en forma de código secreto a través de un microchip por medio de la vacuna, que se va a imponer a nivel mundial, calificando de anticristos a personajes públicos conocidos, como Bill Gates, por ejemplo, viendo confabulaciones demoníacas por todas partes y cuestionando la permanencia de la fe, la continuidad de la Iglesia o la eficacia de la misma en la lucha contra el pecado en el mundo, dando casi todo por perdido y augurando el fin de la humanidad con sus terribles consecuencias, preguntándose algunos de nosotros, ¿dónde está realmente Dios cuando se sufre? Spurgeon decía, y con razón, somos un conjunto de pigmeos. Todo está bien si Él es exaltado. La verdad de Dios está segura. Nosotros estamos perfectamente anuentes a ser olvidados, ridiculizados, calumniados y cualquier otra cosa que quisieran hacernos los hombres. La causa está segura y el Rey está en su trono. Aleluya, bendito sea su nombre. Amén. Con razón decía esto Spurgeon, no importa lo que hay a tu alrededor, tormentas,
tempestades. Lo importante es que Dios no ha cambiado de lugar. Sé que a algunas personas les molesta ser consideradas como pigmeos o gusanos, pero la realidad de todo esto nos demuestra que hay situaciones en las que llegamos a sentirnos así de pequeños frente a las adversidades naturales que nos asolan. ¿Quién puede resistirse a huracanes, tifones, terremotos, sequías, inundaciones, tsunamis, guerras, hambre, plagas, enfermedades desconocidas y a veces descontroladas? Pues si esto es así con la naturaleza o con los hombres en general, mirad cómo se manifiesta el Creador con respecto a la soberbia humana. En medio de la Vía Láctea hay un puntito pequeño y ese puntito dice: usted está aquí, cálmese un poco. Usted no es nada comparado con el resto de lo que le rodea. No tenga razones para estar enfadado, para estar excesivamente preocupado. Quédese con su situación, reflexione sobre quién es usted. Reflexionemos quiénes somos nosotros, apenas un puntito inapreciable en medio del universo. Dice la Escritura: he aquí las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí Él levanta las islas como al polvo fino. El Líbano no basta para el fuego, ni bastan sus bestias para el holocausto. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada e insignificantes son consideradas por Él. Pero si aún esto nos parece poco, porque está hablando de la humanidad en general, de las naciones en su conjunto, tanto desunidas como unidas, fijaos lo que la Biblia dice acerca del ser humano, de una raza a la cual pertenecemos tú y yo. El hombre, como la hierba, son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la reconoce. No somos nada, somos pigmeos, somos gusanos, somos pequeños, somos insignificantes. No representamos ningún peligro para Dios, no representamos ninguna amenaza para el Creador. Pero volvamos al texto de Isaías. Isaías nos señala el tiempo en que vio al Señor y lo vio sentado sobre un trono, y era un trono alto, y sublime. Y ese tiempo fue el año en que murió el rey Uzías. El rey Uzías gobernó Israel durante 52 años y su reinado fue muy fructífero. Dice la Escritura, sintetizando el pasaje del segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 5 al 16, lo siguiente: y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó, edificó ciudades, peleó contra los filisteos, los árabes y los meunitas. Hizo pagar tributos a los amonitas. Su fama se divulgó hasta Egipto y llegó a ser muy poderoso. Edificó torres en Jerusalén y las fortificó. Edificó torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque había mucho ganado. Tenía labradores y viñadores en las montañas y en los campos fértiles. Tenía un ejército listo para la batalla que salía al combate por divisiones con 307.500 guerreros, el triple de lo que tiene hoy el ejército español, que hacían la guerra con gran poder, provistos de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas. Hizo máquinas de guerra para ponerlas en las torres y esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Y termina diciendo: fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte.
Empezaba diciendo el texto, mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Y termina diciendo, fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Cuando somos prosperados, nuestro corazón se alegra en Dios, se goza en el Señor y confirma que Él está en su trono, desde donde nos envía ricas bendiciones, abundantes bendiciones, amorosos cuidados en todo momento, haciendo que pongamos nuestra vista en el cielo, donde está Cristo sentado. Esto puede generar autoconfianza. Y la autoconfianza muchas veces genera ego. Es decir, creemos que nosotros nos sentamos en el trono y tenemos derecho a recibir de Dios todo lo que nosotros queramos. Sin embargo, cuando el día se vuelve noche, cuando la presión nos gana terreno y la angustia empieza a tomar el control de la situación, desviamos nuestra vista y la posamos sobre el suelo terrenal como único y final destino, cuestionándonos realmente si Dios sigue en el mismo lugar, si Dios sigue en el cielo, si Dios sigue en su trono. Eso le pasó a la iglesia de la Odisea, de la que podemos extraer estas palabras del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, cuando una iglesia compuesta por hombres y mujeres le está diciendo al Señor de la gloria, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La egolatría que esa iglesia sentía por ella misma superaba el amor que podían tener por Cristo, el Señor de la iglesia, el cabeza de la iglesia. Y ante el ego humano siempre existirá la disciplina divina. Por eso Timothy Keller decía, el sufrimiento quiebra nuestro exceso de confianza. Nos muestra que siempre hemos sido indefensos y dependientes de Dios, solo que no lo habíamos sabido hasta ahora. Es decir, cuando estamos postrados en el sufrimiento, en el dolor, en la desesperanza, porque las cosas no salen bien, entonces cuando realmente recordamos que siempre, que en ningún momento hemos dejado de ser gente que dependiésemos de Dios, siempre hemos dependido de Dios. Lo que ocurre es que no lo habíamos sabido hasta ahora. Estamos en sus manos, amados hermanos, y estamos en sus manos para bien y también para mal, sea que pasemos por periodos de abundancia o de escasez, sea que estemos viviendo con una salud desmesurada o estemos pasando por enfermedades múltiples que a veces nos llevan a la tumba. Estamos en sus manos. En todo y por todo, nuestro destino está escrito en sus decretos eternos y nada ni nadie podrá deshacerlo. Pues, como bien pregunta Pablo el apóstol en Romanos capítulo 8, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Hay algún poder que pueda sobrepasar el poder de Dios? ¿Hay alguna potencia superior a la potencia de Dios? Y pregunta aún más el apóstol diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso Cristo no nos amó lo suficiente como para retenernos por toda la eternidad, pase lo que pase? No importa si dentro de 1 trillón de años o de 85.000 millones de años el Sol, el sistema solar y la galaxia en la que estamos metidos y aún la constelación han desaparecido. ¿Qué importa todo esto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, el COVID-19, el sum corda, si aún todas esas cosas puedan llegar a presionarnos, una cosa es segura, mantengamos firme nuestra fe y pongamos nuestra vista en el cielo. ¿Por qué? Porque allí es donde está Cristo sentado. Cristo sigue sentado en ese lugar a la diestra del Padre desde que marchó de la tierra una vez que la tumba no le pudo retener. ¿Ante qué sucumbió el rey Uzías? El rey Uzías sucumbió ante su propia soberbia. Dice la Escritura que cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso
que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Podemos llegar, hermanos queridos, a caer en el despotismo espiritual, pensar que nosotros somos los amos, los señores, y Dios es nuestro servidor, y que en vista de tantas bendiciones nos consideramos autosuficientes y con poder para establecer nuevas reglas con Dios, en las que pasamos de ser receptores pasivos de la gracia divina a ser controladores de nuestras vidas, cerrando la puerta por dentro, como hizo la Iglesia en la Odisea. Uzías, en su vanagloria, entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Quizás algunos os estéis preguntando, ¿qué malo era quemar incienso si lo que hizo fue para glorificar al Señor? Lo que quizás su corazón estaba ansiando desde hacía mucho tiempo. Él pensó que quizás posiblemente era lo único que le faltaba hacer. Dios le había dado tantas cosas que él a lo mejor podía sentirse pequeño para poderle ofrecer algo que no estuviera a su alcance. Y él dijo, ofreceré incienso sobre el altar del incienso. Pero no, él no lo hizo para agradar a Dios, aunque esa fuera su intención. Pero Dios no busca que se le agrade de esa forma. Él lo hizo para poseer lo que no le pertenecía, para hacer lo que estaba reservado a hacer por mandato divino a los sacerdotes aarónicos, que eran los administradores ante Dios y ante el pueblo. Por eso, frente a la corrupción de Uzías, frente al pecado de Uzías, a pesar de ser rey, y un rey prosperado y fuerte y poderoso, la santidad de Dios se dejó ver en aquel momento. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios buscó entonces y sigue buscando hoy son adoradores santos y obedientes, santos que no titubean ante la orden divina, santos que no traspasen el área establecida. La corrupción llegó a su corazón al pensar por un instante que Dios ya no estaba en el trono. Se había engrandecido tanto que, aunque no lo dijo de esa manera, actuó como si lo fuera, de que Dios ya no estaba en el trono, que Él debía ocupar una función mucho más importante ahora. El Señor le hirió y la lepra le brotó en la frente. Uzías fue depuesto por el Señor y su hijo Jotam reinó en su lugar. Uzías llegó a morir leproso y apartado. Así pues, en el año de la muerte del rey Uzías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. En el año en que murió el rey Uzías, Dios exige santidad de aquellos que quieren servirle. Y la santidad exige obediencia, no poner en duda la orden divina, no cuestionar sus determinantes decretos. Uzías pagó de esta manera afrentar al Señor y el Señor se mantuvo en su trono. Pasando a la actualidad, no importa quién ostente el poder entre los humanos, no importa ni siquiera las alianzas que puedan formarse entre ellos. No importa que las naciones diseñen planes de futuro sin Dios, ni cómo fluctúen sus monedas o el comercio internacional.
No importa si los que ambicionan el poder engañan y asesinan para llegar a obtenerlo. No ha de cubrirnos el miedo y la angustia cuando el caos se apodere de la tierra y el enemigo de Dios nos avasalle y nos zarandee como trigo, porque el que se sienta en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Y ese Salmo segundo nos está hablando precisamente del Mesías que habría de venir y del mismo que está sentado en el trono de Dios con Dios y que un día gobernará las naciones con vara de hierro. Mientras los sucías de turno se afanan y agonizan en su intento por manifestar su gloria al mundo que les rodea, el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, el eterno y soberano Señor de cielos y tierra, sigue sentado en su glorioso trono y al control de su propiedad. Isaías dice que vio al Señor. Algunos me dirán, bueno, la Biblia asegura que a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. Pero el propio Juan, el evangelista Juan, el apóstol Juan, nos dice que Isaías lo vio. Y dice así en el capítulo 12, versículo 41 de su evangelio: esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿A quién vio, pues, el viejo profeta? ¿A quién vio Isaías? Es muy probable que viese al Hijo preencarnado, a la segunda persona de la Trinidad. Él vio a aquel de quien los reyes y los gobernantes unidos tratarán de romper sus cadenas y echar de sí sus cuerdas, y de los cuales se burlará, les hablará en su ira y los aterrará, quebrantándolos con vara de hierro y desmenuzándolos como vaso de alfarero. Hermanos, no nos dejemos engañar por las circunstancias adversas que nos asedian o nos asediarán. El libro de Apocalipsis se sintetiza en esto: Dios triunfa sobre el mal. Él gana y los malos pierden. Para confortar, consolar y hacer que las iglesias de Asia, a las cuales escribió una carta, estuviesen firmes y no se dejasen mover de ninguna manera por las circunstancias adversas que les rodearían a unas y a otras, escribió esas cartas, y son cartas que están firmadas no por un cualquiera, no por un nadie, no por alguien que no podía asegurar lo que afirmaba y cumplir lo que prometía. Esa carta directamente enviada a cada iglesia estaba firmada por Jesucristo. Y Jesucristo es señalado ahí, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, como el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Y les está diciendo a las iglesias: confíen en mí, yo he vencido la muerte, yo he sido el primero y seré el último. Yo soy el que abro y yo soy el que cierro. Yo soy el que tengo en mis manos a las iglesias y las sostengo. Y tengo además las llaves del infierno y tengo las llaves de la muerte. Y nadie podrá quitarle de ese trono. Él se sentará en el trono finalmente también para juzgar a cada hombre, a cada mujer, a cada persona cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Él se sentará a juzgar porque todo el juicio le ha sido dado al Hijo. Por eso digo, hermanos, no nos dejemos engañar. Quedaos tranquilos en el corazón, porque nada acontecerá sin que Él otorgue su permiso, por lo cual hemos de alabarle desde el corazón, con labios de santidad, sin olvidar que Dios está en su trono. Y a vosotros, estimados amigos,
que estáis asiduamente viendo a través de Internet, a través de YouTube, este ministerio desde Centro Cristiano Vida Abundante, deciros que si aún estáis sin Cristo, si aún en vuestro corazón sigue floreciendo la duda, la incertidumbre, el temor, el desasosiego, a vosotros que dudáis respecto al porvenir, que dudáis respecto al poder de Dios, que dudáis respecto a nuestro Señor y Salvador, echad sobre Él vuestra ansiedad. Es el mejor psicólogo, es el mejor terapeuta, es aquel que no solamente os escucha, sino que, habiendo pasado por todo esto, nos comprende. Él pasó por una angustia tan vital que ningún ser humano podrá repetirla. Esa angustia fue en Getsemaní. Él, en su angustia de muerte, dice la Escritura que sudó como grandes gotas de sangre que caían a tierra. El espectáculo que vieron los apóstoles era un espectáculo externo, porque nunca pudieron traspasar el corazón del Hijo que en Getsemaní se derretía ante la presencia del pecado que se haría efectiva en su vida y por el cual cargaría con la muerte en la cruz, abandonado por el mismo Dios. Él pasó por ese camino y puede ayudar, y quiere ayudar. Confesad vuestros pecados al Señor. Confiad en aquel que se ofreció en sacrificio sobre la cruz, siendo inocente, como sustituto de los pecadores, como sustituto de los culpables frente a la ira de Dios por causa del pecado. No cerréis vuestra mente al llamado del Espíritu Santo y ruego a Dios por ello. Y confesad con vuestros labios que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, nuestro Padre, a fin de que podáis clamar con todos sus hijos en este día: te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque has dirigido, Señor, esta escritura aún con labios torpes. Te damos gracias porque tú sigues sentado en el trono de la gloria y porque nadie podrá quitarte de ese lugar. Te damos gracias porque Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, está a tu diestra, Padre. Porque Él venció al pecado y venció a la muerte, tiene el derecho de sentarse, el mismo derecho que tú le diste cuando el nombre que recibió es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor, en medio de un mundo que navega a la deriva, en medio de un mundo escabroso, lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, que tu luz resplandezca, Señor, por el Evangelio de Jesucristo. Para tu gloria, Señor. Rogamos por la conversión de personas que puedan estar viendo en el día de hoy este mensaje, Señor, puedan estar escuchando tu palabra. Y a tu pueblo, Señor, confórtalo, llénalo de seguridad, llénalo de confianza. Que el reposo de su corazón esté en ti y no en las circunstancias, Señor. Te damos gracias por usarnos, gracias por este ministerio grandioso, Señor, de la predicación, lleno de responsabilidades, Señor, pero tú en todo nos fortaleces. Recibe nuestra gratitud y nuestra adoración en el nombre bendito de Jesús el Señor. Amén.